vamos a empezar, que ya es la hora. Bueno, primero de todo, como siempre hacemos en cada taller, daros la enhorabuena y por venir, por estar aquí, porque podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero hemos decidido aquí para estar un ratito. Y ya que, bueno, mi objetivo de esto, ¿no?, de este taller concretamente, es entender que la postura puede ser reflejo de muchas cosas y sobre todo que lo vamos a ver y lo vamos a desgranar durante el taller, pero cómo es evidente que pues un estado anímico, voy a hacer un resumen, un estado anímico puede modificar nuestra postura, pero se está viendo y se ve, ya se sabe que nuestra postura puede cambiar nuestro estado anímico, o sea que va en ambos sentidos, ¿no? Entonces, sobre todo es entender un poquito eso y poder sacar provecho de ello, es decir, a lo mejor cuando no estoy en el mejor momento, simplemente haciendo X posturas podemos segregar más hormonas que nos van a ayudar a estar, bueno, que no sea tan mal momento. Entonces, sobre todo sacarle esa utilidad, más aparte, bueno, detalles, datos, curiosidades que podamos aprender de ello. Y ya que somos poquitos, vamos a hacerlo un poquito participativo, ¿no? Para vosotros, ¿qué creéis que la postura puede decir en general? Ya he dicho algunas cosas que afectan en general, pero cositas, ¿qué puede representar, por ejemplo, una buena postura, una mala postura, una postura X? Puede molestar hasta el estado de ánimo de uno, porque te sientes mal y no sabes por qué. Molestias, estado de ánimo, totalmente. Cuando tienes una postura muy así, cuando vas a algún sitio, no te ven. También. Estás tan encogida que... Y eso es súper interesante, y ahora lo vamos a ver un poquito más allá, porque inconscientemente eso tiene un lenguaje corporal, sí. Y simplemente es que pasamos más desapercibidos que si vas así. Entonces eso es... Sí, en cierta forma es así. Bien. Bueno, estamos en el quiropráctico, pues vamos a hablar también de la columna vertebral, que la columna vertebral básicamente es el eje de nuestra postura. La columna vertebral en el adulto desarrollado lo que tiene, como vemos aquí, pero vamos a verlo con el modelo, son 3 curvaturas, básicamente. La lumbar hacia adelante junto con la cervical y la dorsal hacia atrás. Bien. ¿Por qué la columna tiene estas curvas? Básicamente porque con las curvas, cosas de evolución del ser humano, es hasta 8 veces más resistente que si fuese totalmente recta. Entre otras cosas, además, aquí, que es una representación, pero algo se puede ver que amortigua mucho más. Si la ponemos totalmente recta, pues vemos cómo impacta más y no tiene esa amortiguación, es como que va mucho más, podría partirse mucho más fácil, concretamente según datos hasta 8 veces más resistente con las curvas que sin ellas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la postura generalmente? ¿Por dónde empieza a fallar, si lo queremos llamar así, o por dónde empieza a cambiar? A ver si este tipo de posturas os suenan. Es algo muy común y, como hablábamos antes, en tema de personas jóvenes, y sobre todo también lo estamos viendo en chavales de 9 años que llevan ya un par de años así. Entonces, claro, lo primero que empezamos a perder es la curva que hablábamos de la cervical, lo que llamamos lordosis cervical, y con eso lo que pasamos a tener es una rectificación cervical, que a nivel técnico, si lo queremos ver así, lo podríamos considerar degeneración de la columna vertebral en fase 1, lo más leve. Pero claro, ¿eso qué va a provocar? Va a provocar diferentes cambios en la estructura. Primero, en la repartición del peso. Como hemos visto, la columna con la curva amortigua más que la columna recta. Por lo tanto, vamos a desgastar más los huesos de las cervicales, las vértebras cervicales, y eso va a crear degeneración, tensiones, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito más, pero quería enseñaros, bueno, y sobre todo dolor, porque muchísima gente al final lo que acaba viniendo aquí es por eso. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Mira, aquí lo que tenemos son la cara, la espalda, bueno, cabeza, la parte de atrás, cara. Y lo que vemos aquí, estos cuadraditos, son las vértebras. Si os dais cuenta, que se ve bastante sutil, hay una línea verde por detrás de los cuerpos vertebrales. Sí. Ahí lo que estamos marcando es la curvatura de la cervical. Esto sería lo saludable. Ahora bien, vamos aquí a este es uno de los casos últimos que hemos tenido, un poquito más drásticos. Es una persona joven, bastante joven,
¿Y qué es lo que pasa? Paula, por eso puedes saber quién es. Sí. Es una persona joven, pero claro, fijaros la diferencia de curva ahí, y ya no solo recto, porque si esto lo analizamos, va hasta un poquito más en curva. Claro, esta persona venía con un cuadro sintomatológico que podemos tener desde vértigos, mareos, en fin, todo este tipo de cosas, y es simplemente, por decirlo así, por ese desplazamiento. Aquí, como os decía, es una persona joven y no vemos más allá, una degeneración más allá de la propia rectificación. Vamos a ver otro caso. Aquí sí que vemos un caso de rectificación también, y tampoco se observa grandes signos degenerativos, y creo que en este otro, aquí sí. Aquí, si lo queremos ver así, incluso tenemos algo de curvatura cervical, pero, por ejemplo, la distancia entre esta vértebra y esta, ahí está, es algo remarcable, pero sin embargo, entre esta y esta, no está. Eso es porque las cargas no se reparten de forma adecuada y el disco, cuando eso pase y ya se ha desgastado el disco, lo que empiezan a aparecer son estos piquitos. ¿Veis ahí que hay como un piquito, aquí otro piquito, que sin embargo aquí no hay, ¿de acuerdo? Esos picos, sobre todo ese, que eso llega a desarrollar lo que se llama pico del oro, porque es un signo radiológico, eso es degeneración de la columna vertebral, y eso es que el hueso, o sea, el cuerpo detecta que la carga no es adecuada, y entonces, ¿qué dice? Como inteligente que es todo el cuerpo humano, dice, voy a generar más hueso, ¿para qué? Para sostener esa sobrecarga, ¿de acuerdo? Y eso de más hueso es lo que conocemos por artrosis, a fin de cuentas. Bien, ahora, esto en cuanto a esqueleto, molestias esqueléticas, desgastes, dolores y demás. Pero oye, una postura así, ¿qué creéis que puede hacer también a la hora de el resto del cuerpo? Chepa. Por ejemplo, ¿y eso qué va a hacer? O sea, cuando hablamos de chepa es hombros hacia adelante, efectivamente, menos espacio. Aquí podemos ver todo lo que hay dentro de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pulmones más comprimidos, respiraciones más cortas, y luego hay que ver esto, como siempre tratamos de hacer, al menos aquí en las charlas, en la consulta, de forma holística, es decir, uno y uno no son dos, o sea, interfiere a muchas cosas, igual que la postura no se modifica por un único factor, se modifica por cientos, pues afecta esto a cientos, porque por un lado, sí, afecta la capacidad respiratoria, entonces tenemos respiraciones más cortas, la respiración más corta a nuestro sistema nervioso, que le recuerda a tener una actividad alta, por lo tanto acabamos estresándonos. Entonces es como toda la pescadilla que se muerde la cola. Eso en cuanto al pulmón, y lo mismo ocurre con el corazón. Si chafa el pulmón, también se va chafando el corazón. Después, tema digestivo. Tenemos el diafragma, que es un músculo que separa, vendría aquí, que separa pulmones y corazón de digestivo. Concretamente está ahí encima del hígado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Al cambiar nuestra postura, ese músculo se tensa de forma desequilibrada, y es muy frecuente el tema de tengo hernia de hiato, acidez y demás, porque ese músculo está comprimiendo ahí en la boca del estómago. Y tenemos también afectaciones a nivel digestivo. Pero claro, si vamos viendo un poquito más allá, a nivel digestivo, en el digestivo es la parte más inteligente o desarrollada, si lo queremos ver así, del sistema inmune. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que por donde va a entrar más porquería, patógenos a nuestro cuerpo. Por la boca. Por los agujeros, y en la boca es donde además metemos cosas de la calle, tal, más o menos limpias, independientemente. El digestivo tiene la capacidad de diferenciar cuando una sustancia no hace nada de cuando es mala, y crea una respuesta, o sea, dice esto es malo, lo detecta, empieza una serie compleja química que pasa ahí gracias a las bacterias que viven en el digestivo, y lo que hace es que esa respuesta la acaba trasladando a todo el cuerpo. Con lo tanto, incluso la postura puede estar fastidiando a nuestro sistema inmune, y sin duda el equilibrio, porque bueno, no es lo mismo correr en una posición normal que pues correr así. Al final no es lo mismo, las cargas no son lo mismo. Luego hay una cosita que iba a añadir, pero no añadí.
pero ya que estamos así en petit comité lo comento. Luego también, eso habría que estudiarlo, verlo, pero luego también hay que tener en cuenta que muchas veces nos habla, incluso nos puede llegar a hablar de experiencias que ha tenido esa persona, o un trauma a nivel emocional que ha creado un desequilibrio en la parte más baja. En un momento dado siento que se tambalea donde yo me apoyo, por ejemplo, voy a un caso muy bestia, pero un niño queda huérfano de repente, muy probablemente algo pase en la pelvis, pero porque la base de su vida se tambalea muchísimo. Hasta que eso lo podemos medio que, pues también puede haber cambios. Lo que pasa es que esto podríamos hacer 2 talleres hablando de eso, entonces lo dejamos simplemente ahí, pero bueno, tener en cuenta que al final engloba un poco todo. Bien, ahora, aquí hemos hablado de muchas cosas negativas, pero vamos a ver también qué podemos hacer, qué es lo positivo, qué nos puede aportar la postura en nuestro día a día. Y para eso hay que tener en cuenta el lenguaje no verbal. Nuestra postura comunica. En los animales, como vemos aquí, también comunica. Por ejemplo, aquí vemos este gorila y yo mucho no me acercaría. A este quizá tampoco, pero como poco se le ve más relajado, y la diferencia es la postura, ¿de acuerdo? Entonces al final estamos siempre comunicando constantemente con nuestro cuerpo, más de lo que pensamos, y todo esto muchas veces funciona a un nivel inconsciente. Por ejemplo, aquí son personas y estamos viendo como poco, que aquí hay buen rollo y aquí no tanto. Bueno, pues estamos comunicando, ¿no? Os quería hablar de unos experimentos, porque bueno, mucha información de este taller, que os lo puedo pasar si estáis interesados en este tema, lo saqué de una charla TED de una socióloga que se llama Amy Cuddy, y ella aportaba varios datos de experimentos. Sobre todo eso es lo que voy a traer aquí de su trabajo. Entonces, lo cojo porque tenemos ahí tres experimentos, y uno de ellos era que en Estados Unidos se comprobó, se ponía un vídeo de 30 segundos en silencio donde salía un doctor con un paciente interactuando, pero no se escuchaba nada ni nada, y así sobre diferentes situaciones de doctor-paciente. Bueno, pues se vio que según la amabilidad que nos da la interacción de ese doctor, el doctor será más o menos demandado. Y en ningún momento se habla de la competencia. A lo mejor el doctor puede ser súper amable, pero no haber estudiado medicina. Y eso, bueno, lo damos como por hecho, ¿no? A ver, se da por hecho que sí, porque en este caso se supone que todos son médicos, pero que se le da a nivel sobre todo inconsciente mucha más importancia al lenguaje no verbal que a los conocimientos o a la experiencia que pueda tener, si hay algo que nos hace sentir a gusto, y eso normalmente va en el lenguaje no hablado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el lenguaje corporal. Después había otro que era uno parecido, pero en este caso ponían un vídeo de 1 segundo de los candidatos electorales en Estados Unidos, y esto a un montón de gente, y la gente iba diciendo pues este, hasta un 70% se adivinó del resultado electoral. Aquí sí que es verdad que, ojo, hay que ver, porque sabían ya quiénes eran los candidatos que venían ya con una idea de antes, porque entonces lo que han hecho es esto, ¿cómo le llaman? Cuando hacen un sondeo para ver. Entonces, bueno, esa, yo lo digo, la información que había ahí, pero no he podido encontrar más información al respecto, por lo tanto no lo sé. Pero incluso hasta los emoticonos bien utilizados en una negociación online aporta mayores beneficios. Lo mismo al revés. Entonces, que parece una tontería, pero hasta los emoticonos, ¿no?, que a día de hoy se utilizan tanto, expresan cosas, y es lenguaje no verbal, ni tampoco en este caso escrito. Entonces, con esto, bueno, parece como obvio. Igualmente, ahora vamos a ver un poquito más que la mente influye en nuestra postura. Es decir, estoy de buen rollo, pues normalmente algo más así, sonríe, relajado. Estoy nervioso, enfadado, pues también lo vemos. Por lo tanto, mi estado emocional influye en la postura, pero ¿podría llegar a ser al revés? Bueno, pues para eso vamos a ver un par de cositas previamente. Vamos a hablar de posturas expansivas, es decir, grande, como vemos aquí el pavo real, que esto lo hace mucho el reino animal. Generalmente en el reino animal esto ocurre en los machos,
para conseguir reproducirse. Es decir, si yo soy más grande que el otro me va a tener miedo y aparte me van a elegir a mí para reproducirme. Entra en juego ahí, que ahora lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, pero es evidente que ahí entra en juego una hormona, que es la testosterona. La testosterona se llama hormona de la dominancia y no se lleva bien con el estrés, es decir, es muy raro que haya mucha testosterona y mucho cortisol, que es la hormona del estrés, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir viendo eso, ¿de? Bien, pero tenemos esas posturas expansivas, que aquí lo que hemos visto, una más expansiva, otra más de encogimiento. También las personas, tenemos posturas expansivas y posturas... bueno, esto que se me pasaba, ahora vienen las de encogimiento. Luego también muy frecuente, competiciones deportivas. Vemos que esto pasa mucho, esta apertura, satisfacción, ¿no? Lo conseguido. Esto pasa igualmente en personas ciegas, en personas que han nacido ciegas, hacen una competición, la ganan y automáticamente tienden al bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es algo que va dentro nuestra, no es que copiemos lo que han visto, sino que realmente está, exacto, es intuitivo en el ser humano. Y luego, ¿perdón? Ancestral. Sí, total, sí, eso viene ya aprendido de por sí. Y luego las posturas de encogimiento, pues lo mismo, sobre todo un gesto muy de quiero irme, es cuando alguien está así como tocándose mucho el cuello, es como no me interesa, todo este tipo de cosas, me protejo, es que algo no está del todo cuadrando. Y luego también hay que tener en cuenta que tendemos inconscientemente, como todo esto que estamos hablando, tendemos a complementarnos, es decir, si yo estoy frente a una posición expansiva, lo normal es que complemente, pues yo, a lo mejor no encogido, pero pues así, no así. En el ejército igual es diferente, pero normalmente es algo así. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Normalmente ante una postura más expansiva, el otro tiende a complementar, ¿de acuerdo? Esto inconsciente. Pero claro, esto, la Amy, la chica que hizo, la socióloga, que hablaba de estos datos, es profe de universidad también. Y ella se preguntaba, al ver en clase, bueno, primero si podría, la pregunta que estamos planteando, ¿no? Si las posturas pueden cambiar nuestro cerebro, nuestra química, ¿no? Y dando ella clase se dio cuenta que había dos tipos de alumnos en cuanto a posturas expansivas, digo de yo, o posturas de a mí no me mires, ¿no? Y estaba muy relacionado con, por un lado, la participación y por otro lado, los resultados, ¿no? Tiene sentido de no he hecho lo que tocaba, pues no me mires, ¿no? Y entonces dice, ¿y esto se podrá fingir? Es decir, si todos se ponen así, el que tenía menos actividad en clase, menos participación o una nota más baja, por el hecho de sacar pecho, podría llegar a tener una nota más alta o esto cambiar. Y ahí es donde entran en juego las hormonas. Y esto viene porque esto sí que es sabido de la misma forma que cuando estamos contentos que tendemos a sonreír. Pero luego también cuando no estamos tan contentos y decimos, hay una terapia que es estar X minutos al día así. Esto a nivel hormonal en mi cuerpo está provocando como si yo estuviese sonriendo feliz. Entonces, como eso se sabe que puede ser así, pues se preguntaba, bueno, ¿y podría esto cambiar incluso el resultado de las notas? Y bien, para eso, lo que hablábamos antes, bueno, la pregunta, ¿es posible que nuestro cuerpo, postura, haga cambiar nuestra mente, pensamientos, sentimientos y hormonas? Para eso hablamos de dos hormonas claves que ya las hemos comentado. Por un lado, testosterona, que es hormona de la dominación, y cortisol, hormona del estrés. Cuando tenemos la testosterona alta, hay una dominación alta y un estrés bajo, ¿de acuerdo? Y al revés. Cuando tenemos el cortisol por las nubes, hay menos testosterona en ese aspecto. Se reduce, se ve reducido. Por ejemplo, esto es algo como muy obvio en la jerarquía de los primates. Sabéis que se organizan socialmente, ¿no? Y está el macho alfa, el cabeza de grupo, llámalo como quieras, que le hacen analíticas de sangre y los niveles de testosterona siempre son más altos que cualquier otro macho de la manada, ¿no? Ahora bien, cuando ese macho alfa está viniéndose a menos y otro va a ocupar su lugar, automáticamente
empieza a segregar más testosterona, más testosterona, más testosterona. Y no tiene tanto que ver con el desarrollo del joven, sino con el deterioro del viejo. Es decir, si el viejo se deteriora antes o más tarde, al que le releva le sube o le baja la testosterona, que eso es curioso cuanto menos, ¿no? Entonces eso se ve como al final un cambio de rol cambia la configuración de nuestra mente, ¿vale? Y con esto vamos a ver un pequeño experimento que hicieron para comprobar, esto lo hizo también Amy, para comprobar esos posibles cambios. Básicamente eran 2 minutos en pose expansiva de poder y 2 minutos en pose de encogimiento. 2 grupos de personas diferentes y entre ellos medían 3 valores. Uno, la testosterona, otro el cortisol y otro lo que arriesgan. Y me explico, porque cuando tenemos testosterona alta está la sensación esa de me como el mundo. Y me explico, no solo estamos más positivos, etcétera, etcétera, sino que incluso pensamos que ante un juego de azar tenemos mayor probabilidad de ganar, o sea, se arriesga más cuando hay más testosterona. Por eso también comúnmente se decía, ¿no?, que el hombre arriesgaba más en cuanto a caza, en cuanto a no sé qué, en cuanto a tal, pero por eso hormonal, no por otra cosa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaba cuando vemos poses de expansión. Vemos que un 86% arriesga, sube un 20% la testosterona y baja un 25% el cortisol. Con posturas de encogimiento, contra el 86, un 60% arriesga, baja un 10% la testosterona y sube un 15% el cortisol. Entonces, claro, ¿qué solemos hacer ante una situación estresante? Es decir, por ejemplo, hacer una charla, hacer una entrevista de trabajo, un examen práctico, lo que sea. Normalmente es repasar, o sea, favorecer que nos suba el estrés y que nos baje la testosterona. Sería mucho más útil, ¿no?, en esos casos, no repasar nada, irse al baño y tirarse 2 minutos así, Sí. ¿no? A priori sería más útil porque nos subirá la testosterona y nos bajará el estrés. Y con esto, con respecto a esto, tenemos algún que otro caso, déjame ver. Sí, bueno, es un pequeño detalle, simplemente un experimento más que hubo en el cual a un grupo de personas se le hace hacer poses de apertura, a otros poses de cierre y luego pasan como con examinador, que en realidad estaban haciendo una entrevista de trabajo, pero una entrevista de trabajo donde era muy neutral, la persona tenía una cara súper neutral, no decía ni ajá, ni bien, ni nada, es como pregunta, respuesta y ya. Y los entrevistadores no sabían qué pose había hecho quién. Bueno, pues todos contratarían a los que han estado en posición de apertura. Claro, ya no es tanto lo que dices, sino lo que transmites con el cuerpo, lo que realmente no puedes decir. De hecho, eso se ve, porque vais a comprar algo, un comercial, lo que sea, os viene y el comercial no se cree lo que os está vendiendo, es muy difícil que lo venda, pero porque hay algo que no, y eso viene en el lenguaje no verbal, sobre todo. Bien, al final lo que digo es lo que se transmite y sobre todo también muy importante la presencia, porque eso da mucha presencia, sobre todo las posturas expansivas nos da presencia y al final eso es lo que realmente, bueno, pues la mayoría de gente busca, ¿no? Y después vamos a ver por aquí, porque al final vale, sí, esto aquí, que el cuerpo puede modificar nuestra mente, que puede modificar nuestro comportamiento y puede modificar el resultado final ante cualquier situación. Por lo tanto, aprendamos a usar el cuerpo mejorando la postura, ya sea con ajustes, ya sea con ejercicios, ya sea simplemente fingiéndolo, porque luego también aquí hay otra cosa que es como al final cuando sentimos que no podemos o que no, finge. O sea, aquí lo que te está diciendo no es como, porque muchas veces decimos, bueno, no, haré la charla, por ejemplo, ya hablo de mí, cuando empecé a hacerlas, no, haré la charla cuando esté más preparado, mira, no, empieza, ¿cómo puedes empezar? Empieza por el cuerpo, eso poco a poco cambiará la mente y al final harás la charla y tendrás un resultado, pues al final es eso en todo, es
no hace falta esperar a nada ni a nadie para simplemente empezar, que cuesta, ¿no? Cambiar esa postura y entonces poder enfrentarnos a lo que sea y ver si observamos algo diferente en cuanto cuando no lo hemos hecho, porque muy probablemente sí que lo veamos, y al final esto es una herramienta para poder crear una vez más, en el sentido de, muchas veces lo he dicho en muchos talleres, ¿no? Lo que crees, creas. Bueno, y aquí aunque no lo creas, si tú tienes una postura, me explico, si tú quieres ser grandioso, por decirlo así, pues empieza por cambiar la postura, imita ya al grandioso en cuanto a la postura, y ya tenemos algo, poco a poco iremos al resto, pero es que si no es muy fácil el caer en el no, porque es muy complicado, porque es que no puedo, poco a poco, porque al final todos somos humanos y es complicado para todos, lo que pasa que es el pasito a pasito que siempre hablamos. Y nada, por último, simplemente algunos cambios con el cuidado quiropráctico. Estos son aquí en consulta, no sé si lo veis bien, la verdad, porque ha salido un poquito regular. Aquí lo que vemos básicamente es una desviación hacia la izquierda y en 6 semanas está bastante más cerquita de esa línea media. Magia, como veréis, no se trata de chas. Aquí, por ejemplo, otro caso también muy curioso, sobre todo en el adelantamiento de la cervical, ¿no? Ahí tenemos bastante adelantamiento y luego manteniendo esa posición del hombro, ostras, el adelantamiento se ve bastante reducido. Si no me equivoco, son 12 semanas, porque es su segunda revisión. Luego aquí vemos en Julia, sobre todo lo que vemos es la pelvis, por lo que yo os lo he enseñado es la pelvis. Con Julia aquí también eran 6 semanas que tenemos la pelvis un poquito inclinada y aquí la tenemos totalmente recta y además eso ha hecho que se rectifique toda la postura, está ahí recta del todo. Esto también, lo que decía, eran 6 semanas y lo que quería poner diferentes casos es que 6 semanas de cuidado quiropráctico puede afectarnos a la pelvis, puede afectarnos al hombro, o sea, no hay una fórmula matemática de decir, bueno, pues haciendo esto y esto, tu postura va a cambiar exactamente aquí y en este punto que va. Porque cada cuerpo es un mundo y cuántas veces hemos hablado de, bueno, la quiropráctica como tal no sirve para nada, y me explico. No trata nada, porque ¿qué trata? La gente que viene para deportista de élite, que quiere mejorar su marca de deporte, ¿qué estoy tratando? Para el que viene con vértigos y el que viene con ciática y el ajuste es visualmente el mismo, ¿qué tratamiento le estoy haciendo? Al final estamos cuidando, por eso lo de cuidado quiropráctico, estamos cuidando el cuerpo, el sistema nervioso, y poco a poco es el propio cuerpo y el propio sistema nervioso el que va readaptándose.